Frontera Global. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Frontera Global, nuestro espacio semanal para el análisis internacional aquí en el canal 24 Horas, en donde cada semana le explicamos a qué puntos debe mirar, a dónde tiene que poner su mirada justamente para enterarse de los hechos que son noticias en el mundo. Y partimos en nuestros puntos cardinales porque se cumplió un mes de la guerra desatada en Medio Oriente, luego el sorpresivo ataque del grupo armado palestino al sur de Israel, que dejó más de 1.400 muertos y 240 rehenes en manos de esta milicia, lo que desencadenó una contundente respuesta por parte de las fuerzas israelíes que han bombardeado la Franja de Gaza en ataques más mortales en la historia de este enclave palestino, en donde han muerto más de 10.000 personas y 25.000 han quedado heridas. Nos vamos a mover también hacia Estados Unidos. Nuevos sondeos muestran al expresidente Donald Trump liderando la carrera presidencial sobre Joe Biden en el día en el que el exmandatario, justamente en la semana en la que debe testificar en su juicio que se sigue por fraude, esto por haber inflado el precio de sus propiedades, según la fiscal de Nueva York, Leticia James. Y nos vamos a mover también hacia Ucrania, porque este mes la guerra de Ucrania, que ya cumple más de 20 meses, ha pasado a un segundo plano por el conflicto en Medio Oriente, pero debemos tenerlo en el radar, porque en los próximos días podría empezar a avanzar este proceso para que se una a la Unión Europea en medio de los combates más duros desde que inició este conflicto en Europa, de las dificultades también que ha tenido la contraofensiva del ejército ucraniano y también del descarte de las elecciones presidenciales por parte justamente el mandatario Volodymyr Zelensky. Y nos vamos a mover también para Argentina, para esta parte del continente, porque este domingo es el último debate de cara a la segunda puesta de las elecciones, ¿no? A este balotaje, a esta zona electoral entre Sergio Massa y Javier Milei. Ambos se han enfocado en visitar las zonas del país en donde podrían recuperar o consolidar mejor la mayor cantidad de votos de cara al próximo 19 de noviembre. Esto en medio de la incertidumbre de los votantes sobre qué podría sortear mejor entre estos dos candidatos la crisis económica que llega a la Casa Rosada. Y para nuestra sección de Zoom a la noticia vamos a dedicarla en este programa al balance que ha dejado un mes de conflicto entre Hamás e Israel, especialmente al drama humanitario que se vive en la Franja de Gaza, una de las zonas más densamente pobladas del mundo, en donde Naciones Unidas ha calificado como una pesadilla lo que se vive en este territorio palestino, en el que habitan más de 2,5 millones de personas, en donde han muerto, como les comentábamos, más de 10.000 personas, han quedado heridos cerca de 25.000, en medio de esta ayuda humanitaria que es completamente insuficiente, del asedio también por parte de Israel, que ha impedido el ingreso de combustible, de agua potable y también de alimentos. Justamente para conversar sobre este tema tomamos contacto en España con Raquel Martí. Ella es directora en este país de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Raquel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes. Raquel, quisiera justamente partir preguntándote un poco cuál es el balance que tienen ustedes como agencia para los refugiados en Palestina. Ya escuchabas tu parte del balance que se ha dado también por parte de las autoridades de la Franja de Gaza. ¿Cuál es el balance que tienen ustedes en estos momentos? Bueno, a mí me gustaría comenzar con una frase del secretario general de Naciones Unidas, que ha dicho que en Gaza se ha matado a más niños, a más periodistas, a más sanitarios y a más trabajadores humanitarios que en ningún otro lugar del mundo. Se trata, lo que estamos viendo, de un desplazamiento forzoso, de un castigo colectivo sobre la población y de una catástrofe humanitaria de proporciones colosales. Ahora mismo en Gaza hay 1,5 millones de personas desplazadas de forma forzosa. De ellas, aproximadamente 725.000 se encuentran en instalaciones de UNRWA. Están absolutamente hacinadas porque la mayor parte de estas instalaciones están soportando 4 veces o más la capacidad que tenemos para acoger a personas. De hecho, tenemos colegios con una media de 16.000, 18.000 personas, cuando lo que teníamos preparado era para 1.500 personas. Están, como digo, totalmente hacinadas y, como mencionaba, la ayuda humanitaria es absolutamente insuficiente.
es una gota en el océano de las necesidades que hay ahora mismo en Gaza. Necesitaríamos que el paso fronterizo con Egipto, el cruce de Rafah, estuviera abierto 24 horas de forma ininterrumpida, entrando cientos de camiones diarios, que es ahora mismo lo que se necesita para paliar las necesidades de 2.200.000 personas que están en Gaza. Lo que está entrando, el agua, los medicamentos y los alimentos son absolutamente insuficientes, y además sigue prohibida la ayuda, el combustible, y sin combustible no hay vida en Gaza, porque sin combustible los hospitales no pueden seguir funcionando. Estamos viendo hospitales que han tenido que dejar de funcionar por la falta de combustible. Sin combustible no se puede poner las plantas de potabilización de agua en marcha, las ambulancias no pueden ir a recoger los heridos y los camiones de Naciones Unidas no pueden transportar la ayuda humanitaria. Raquel, preguntarte justamente por cómo se está viviendo al interior de estos colegios de Naciones Unidas, porque entendemos que gran parte de esa población que fue evacuada por orden de Israel del norte de la Franja de Gaza hacia el sur está justamente en estos colegios en donde tú mencionas, es un drama humanitario en donde no hay alimento, no hay agua. ¿Cómo están gestionando ustedes justamente en terreno esta crisis? Bueno, a mí me gustaría puntualizar en primer lugar que no es una evacuación, no se ha producido ninguna evacuación dentro de la Franja de Gaza, porque evacuar significa poner a salvo a las personas, y en Gaza no hay ningún lugar en el que estar a salvo ahora mismo. Las personas que se están desplazando forzosamente desde el norte hasta el sur, lo que se encuentran son más ataques en el camino, y que también se sigue bombardeando la zona sur de Gaza, y se bombardean y se atacan incluso los colegios de UNRWA donde se aloja la población, las ambulancias, los hospitales, etc. No hay ningún lugar seguro dentro de la Franja de Gaza. Como me preguntaba sobre los colegios, ahora mismo el grado de hacinamiento es enorme dentro de los colegios. La falta de agua, la falta de higiene, la falta de productos de limpieza, se nos está acabando absolutamente todo. Lo que está produciendo es la propagación, la rápida propagación de enfermedades entre la población. Están muchas personas teniendo que beber agua no potable dentro de la Franja de Gaza porque no hay agua para beber, y esto está produciendo muchísimos problemas en la población, como gastroenteritis, fiebres, vómitos, pero también este hacinamiento y esta falta de higiene. Están empezando a aparecer casos de sarna, de viruela y otras enfermedades de rápida propagación. Pero es que además a todo esto hay que sumarle que las aguas residuales en la Franja de Gaza, debido a la falta de bombeo de estas aguas, están empezando a inundar determinadas zonas de Gaza, con lo cual vamos a ver en breve una propagación de enfermedades y una crisis de salud dentro de toda la Franja de Gaza. Preguntarte también, porque tú partías justamente con una frase del secretario de Naciones Unidas, de Antonio Guterres. Él también daba una frase en los últimos días en el que decía que Gaza se estaba convirtiendo en un cementerio de niños. ¿Cómo afrontar también para los más pequeños este conflicto en el Medio Oriente? Miren, en total se contabilizan aproximadamente unos 4.200 niños y niñas que han sido asesinados por los bombardeos. Además, a estos hay que añadir a 1.270 niños que están desaparecidos y que se piensa que continúan bajo los escombros. Es tal el elevado número de muertos y de heridos diarios que las ambulancias y los equipos de rescate no tienen posibilidades de desescombrar y de rescatar los cuerpos, con lo cual miles se encuentran todavía bajo los escombros. Los niños son los que más están sufriendo junto a las mujeres, porque en primer lugar no entienden por qué se les está bombardeando, no entienden lo que han hecho, y esto es una de las preguntas que hacen constantemente los niños: ¿qué hemos hecho y por qué nos quieren matar? Esto lo que está provocando son graves secuelas psicológicas entre la población de Gaza. Es algo que hemos visto en repetidas ocasiones, porque a lo largo de los últimos 15 años ha habido diferentes ofensivas militares sobre la Franja de Gaza, y lo que hemos observado es el aumento de las secuelas psicológicas sobre la población. En otras ocasiones, por ejemplo, recuerdo la ofensiva de 2014, donde hubo más de 500 niños muertos. Durante meses en nuestras escuelas, una vez que acabó la ofensiva con el alto el fuego, tuvimos que estar tratando a niños que se arrancaban el pelo,
que tenían ataques de ansiedad, que les daban temblores, que gritaban, que se orinaban en la cama, en fin, con unas secuelas psicológicas terribles, y lo que terminó desembocando a lo largo de todos estos años ha sido en un aumento de los suicidios cada vez a una edad más temprana. Raquel, preguntarte también por lo que está haciendo el tema de los hospitales, porque si han sido algunos, justamente las instalaciones más bombardeadas desde este mes, ha sido justamente distintos hospitales, no solamente en el norte, que se supone a la zona que Israel había ordenado evacuar, aunque tú hacías digamos, la corrección de que no era una evacuación, sino era un desplazamiento prácticamente de esta población. ¿Qué pasa con los hospitales en estos momentos en la Franja de Gaza? Bueno, en principio hay 16 hospitales de los 35 fuera de funcionamiento, o bien por la falta de combustible, o bien porque han resultado dañados y han dejado de ser operativos. Por ejemplo, el único hospital psiquiátrico de Gaza ha sido alcanzado, el hospital oftalmológico, el hospital pediátrico, e incluso, aunque siguen operativos, lo hacen de forma parcial, pero por ejemplo el hospital oncológico, el único hospital oncológico de Gaza que atiende a 2000 personas, está ya fuera de servicio. Además, en los últimos días se han producido bombardeos en zonas muy cercanas a los hospitales, a escasa distancia, que han producido daños a los hospitales, e incluso, por ejemplo, el hospital de Al-Shifa ha sido alcanzado recientemente por proyectiles y parte de sus instalaciones han resultado dañadas, y también ha habido personas muertas y heridas. La situación de los hospitales es un drama. Las imágenes que nos llegan son de una auténtica carnicería, lo que se ve dentro de los hospitales. Constantemente están llegando las ambulancias, y no solamente las ambulancias, sino también en todo tipo de transportes, incluso en carros tirados por burros, de personas que llegan cada minuto con miembros amputados, con heridas gravísimas. No hay camas suficientes para atenderles, se les ve a los pacientes en el suelo, los médicos intentando atenderles en el suelo. Nos están diciendo que no hay anestesias ya, que no hay morfina, se están amputando miembros sin anestesia y sin morfina, se están practicando cesáreas sin anestesia, y se están desinfectando las heridas con vinagre porque no hay desinfectantes y no hay esterilizantes dentro de los hospitales. Prácticamente la mayoría de los medicamentos esenciales están ya fuera de stock. La situación es terrible. Los médicos y el personal sanitario llevan 30 días sin descanso, trabajando muchísimas horas diarias y no dan abasto. Se han quedado sin banco de sangre y están constantemente haciendo llamamientos a aquellos estudiantes de carreras relacionadas con la medicina, a aquellos profesionales jubilados de la medicina, que por favor vayan de forma voluntaria a los hospitales a echar una mano, porque no pueden ya más con el número de heridos constante. Y lo último que me gustaría decir, que es terrible, es que tienen que tomar decisiones muy difíciles entre a qué personas salvarle la vida y a qué personas descartar por las bajas posibilidades que tienen de sobrevivir, porque, como digo, no les da tiempo a atender a todas las personas. En ese panorama que tú nos relatas justamente, Raquel, hay un término que se ha empezado a usar en titulares de prensa, que se ha empezado a emplear también por parte de algunos países. ¿Se puede hablar de que se está cometiendo un genocidio al interior de la Franja de Gaza? Bueno, es algo que tendrán que determinar las investigaciones, y es algo que tendrá que llevarse a estudios e investigaciones una vez que acabe el conflicto. El número de personas asesinadas es absolutamente desproporcional, es absolutamente alarmante. El número de civiles, porque hay que tener en cuenta que de las 10.000 personas, el 70% son mujeres, son niños y niñas y son ancianos, y un número elevado de hombres que no son combatientes. Es absolutamente desproporcional, como digo. Lo que se están cometiendo son muchas violaciones del derecho internacional humanitario, porque no se puede bombardear zonas civiles, no se puede bombardear instalaciones civiles como los hospitales y otras instalaciones como colegios, no se puede bombardear instalaciones de Naciones Unidas, y todo esto va a tener que investigarse y aportar las pruebas suficientes para que se pueda determinar los crímenes que se han cometido. No solamente en Gaza, también hay que decir que en Israel también Hamás ha cometido crímenes. Justamente ahora que mencionas a Hamás, gran parte de la argumentación que tiene Israel tiene que ver con que ellos están bombardeando zonas en donde hay túneles. ¿Finalmente hay algo que pueda soportar esa afirmación, o hay investigaciones en terreno que nos puedan dar ese tipo de argumentación para bombardear estas zonas en donde hay civiles?
Mire, yo soy una trabajadora humanitaria y nosotros no investigamos este tipo de instalaciones, pero sí me gustaría señalar que aunque estas instalaciones se produjeran, estuvieran, como dice el ejército israelí, debajo de los hospitales, el derecho internacional humanitario prohíbe bajo ningún concepto atacar a los hospitales, con lo cual no serviría de excusa atacar esos hospitales aunque hubiese túneles, como dice Israel, de Hamás bajo ellos. Raquel Martí, directora de la ONU para los Refugiados Palestinos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con todo el análisis de este primer mes de la guerra en Medio Oriente. Frontera Global. Y le hacemos doble clic a la noticia justamente para ver cuáles son las cifras, el impacto que ha tenido este mes de guerra entre Hamás e Israel. Una guerra que se ha ido diversificando, que ha ido sumando actores y que también ha dejado una gran cantidad de víctimas civiles. Para eso justamente estamos con Sebastián Marín, periodista del área internacional, que ha hecho parte de esta cobertura de lo que ha sido este mes de guerra. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Andrea, ¿cómo te va? Gusto de saludarte, igual que a todas las personas que nos están viendo a esta hora, porque efectivamente ya nos encontramos a un mes de lo que es el conflicto entre Hamás e Israel y obviamente es hora de hacer un balance de las cifras que han ocurrido durante este conflicto. Los invitamos a ver un poco lo que es el número de muertos, el número de niños fallecidos que han perdido la vida en este conflicto. Específicamente podemos observar que ya son más de 10.000 los muertos, 4.100 niños fallecidos, casi 90 funcionarios de la ONU, casi 50 periodistas y más de 190 médicos. Esto lo que ocurre en la Franja de Gaza, donde también hay más de 25.000 heridos y 1,5 millones de desplazados, según cifras de Naciones Unidas. También tenemos que ver lo que es la otra parte de este conflicto, que es lo que ocurrió en Israel desde el 7 de octubre pasado, con 1.400 muertos, casi 7.000 heridos, 240 rehenes que se encontrarían en estos momentos en la Franja de Gaza y más de 245.000 evacuados. Y también observar lo que ocurre en la otra parte del territorio palestino. Nos referimos a Cisjordania, donde hay más de 150 muertos por enfrentamientos con las fuerzas de defensa del ejército israelí y además también más de 60 muertos en el Líbano, que hay que explicar que esto tiene que ver, que es al norte de Israel, donde se encuentra el grupo Hezbollah, que es un grupo islámico muy ligado a Irán, enemigo histórico de Israel, lo que obviamente también ha prendido un nuevo foco de conflicto. Todo esto luego del ataque de Hamás, Andrea. Justamente, y gran parte, si no todos, estos 60 muertos, según al menos las cifras que entregan las autoridades en terreno, serían militantes de Hezbollah. Apenas en los últimos días hemos tenido algún tipo de pérdidas civiles por parte del Líbano, un país que en las últimas horas ha dicho que no está en capacidad de afrontar en estos momentos una guerra. Recordemos que es un país sumido además en un tipo de guerra también y en un tipo de, más que de guerra económica, si se puede decir, un país además que fue azotado por esta explosión que afectó uno de sus principales puertos, por lo cual es un país que en estos momentos no tiene ningún interés en entrar frontalmente en una confrontación armada con Israel y por eso es Hezbollah el que se está encargando de esa parte en la frontera y es en esa frontera norte que mencionabas justamente tú, Sebastián. Pero vamos a ver también qué ha sucedido a nivel, digamos, de geopolítica, porque si hay algo que ha variado durante este mes es la posición que han tenido distintos gobiernos a nivel internacional. Recordemos que gran parte de la comunidad internacional, que era lo absolutamente obvio, el 7 de octubre condenaba el ataque de Hamás a el territorio de Israel, condenaba la cantidad de pérdidas civiles, 1.400 personas fallecidas. Sin embargo, el hecho de esta respuesta que daba después Israel, estos bombardeos, han hecho que los países empiecen a moderar sus visiones, empiecen también a moderar y a matizar los discursos. ¿Cómo lo ves tú a través de este mapa? Bueno, acá podemos observar en este mapa los países que están de cierta forma, bueno, primero todos
prácticamente todos los países rechazaron el ataque de Hamás, pero con el pasar de los días y la respuesta del gobierno israelí, obviamente ha ido eso variando y hay algunos que incluso como Bolivia ya han roto relaciones con Israel, como podemos ver. Hay otros países de Latinoamérica como nuestro país principalmente, por ejemplo, que en su minuto condenó enérgicamente el ataque de Hamás, pero ahora ya también llamó a consulta al embajador de Israel. Lo mismo lo ha hecho Colombia, Honduras, Sudáfrica, Jordania y Bahrein. Incluso sacaron a sus embajadores desde Israel como una manera de protestar por lo que está haciendo el Estado israelí. También vemos lo que ocurre en Turquía y en Chad. También hay que hablar de los que son los aliados de Israel, que son principalmente países de la Unión Europea como Gran Bretaña, como Francia, y que obviamente han estado firme el respaldo al gobierno de Benjamín Netanyahu. Lo mismo Estados Unidos con el presidente Joe Biden, quien visitó, primer presidente norteamericano que visita Israel cuando está en guerra, lo cual obviamente es un símbolo importante de apoyo que recibe el Estado de Israel. Y los aliados de Palestina básicamente son los países musulmanes que están viendo que están obviamente a favor de que termine el ataque que está sufriendo hoy en día la Franja de Gaza y que hemos visto multitudinarias protestas en todos estos países. Lo que ocurre con Rusia, por un lado, es que al ver que Estados Unidos es un aliado histórico de Israel, aprovecha un poco la coyuntura para también empezar a ensuciar el tema con Estados Unidos, meterlo un poco al baile incluso. Y sacarse también el tema de la guerra en Ucrania, ¿no? Porque lo que ha permitido esta guerra es justamente que Ucrania pase a un segundo plano y que finalmente todas las miradas del mundo estén en este conflicto. Exactamente, y siendo que hace unos días vimos uno de los peores ataques ocurridos en Ucrania, entonces ahí también obviamente se mueve el foco de la atención. Y el otro país también que es muy importante en este conflicto es China, que por un lado tiene el tema de que quiere un crecimiento económico, que no quiere de cierta manera que haya una guerra que le pueda entorpecer este tipo de planes, pero también es un aliado histórico de Irán. Entonces ahí de cierta manera también hay una cercanía hacia el lado de Hamás, por así decirlo, porque ellos son aliados históricos con Irán. Yo creo que acá lo que más entra en tela de juicio y lo que va a marcar un poco lo que viene hacia adelante son los derechos humanos, efectivamente, derechos humanos que recordemos no son de tantos años atrás, son de 1948 y que hoy día obviamente están en un momento en que van a, por un lado, ver si es que se pueden sostener o empiezan de ciertas maneras algunas dudas sobre el real impacto que tienen los derechos humanos en nuestro planeta. Efectivamente, Sebastián, muchas gracias por este análisis. Que estén bien. Y la razón para que este mundo siga girando nos llega justamente desde el sur de Israel, porque en medio de esta guerra, una ciudadana israelí ha empezado una cruzada para rescatar, para alimentar a los animales que han quedado abandonados tras el ataque de Hamás hace justamente un mes. Esta es su historia. Han sido víctimas invisibles del conflicto entre Hamás e Israel. Sus dueños debieron dejar sus hogares al norte del territorio israelí tras el ataque del grupo palestino, por lo que quedaron abandonados. Sé que hoy en día suena un poco loco hablar de animales, de alimentarlos o de cuidarlos, pero lamentablemente la situación es que se están muriendo, porque la mayoría de la gente es evacuada y los gatos y perros abandonados. Lily Perry es una activista israelí que viaja continuamente al norte de Israel a alimentar a perros y gatos que quedaron a la deriva en medio de la guerra que sacude esta zona de Medio Oriente. Sé que están matando gente en ambos lados y no estoy metida en política. No soy de izquierda ni de derecha, solo me dedico a alimentar a los animales callejeros o cualquier animal que la gente haya dejado atrás. Y es que en medio del abandono de las calles al norte de Israel, ver a Lily con su carro donde les lleva alimentos a perros y gatos desafía la tensión que hoy se vive en la zona. Por favor, necesitamos voluntarios valientes que alimenten con nosotros, que nos ayuden a mantener a los animales seguros. Una postal de humanidad con quienes han sido víctimas colaterales de la guerra en una de las zonas más conflictivas del planeta. Y con esta razón para que el mundo siga girando, despedimos este nuevo capítulo de Frontera Global con todo el análisis de la realidad internacional. Que estén bien.
Frontera Global.